a esta presentación en la que vamos a tocar dos temas principales y pues cómo aplicar uno de estos temas en el otro, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, inteligencia artificial, aunque pues obviamente trataremos un subconjunto de la inteligencia artificial, que es un campo demasiado extenso. Y trataremos de proponer algunos proyectos en los que en un futuro cercano se puedan aplicar este tipo de tecnologías en los temas de ciberseguridad, que también, como quizás muchos de ustedes saben, también es un tema extenso que está apoyado en diferentes normas internacionales. Entonces, digamos que ese es el objetivo principal de nuestra reunión de hoy y pues vamos a tratar de que en el tiempo que tenemos, que son 50 minutos, podamos por lo menos brindarles a ustedes la oportunidad de que conozcan los temas más relevantes que competen a estas dos disciplinas. También, al final de la presentación, ya cuando estemos terminando, veremos unos ejemplos, un código en los que he venido trabajando y que también, como ya lo conversé con René, la idea es poderlo compartir con ustedes cuando se haga entrega de las memorias. Entonces, sin más preámbulos, veamos la agenda que he preparado para el día de hoy. Inicialmente, pues esta introducción, posteriormente veremos algunas definiciones, continuaremos con una explicación de temas relacionados con aprendizaje automático, en inglés Deep Learning o aprendizaje profundo, redes neuronales. ¿Qué hardware se requiere para este tipo de procesamiento? Es una pregunta que vamos a tratar de resolver porque, como ustedes saben, este tipo de procesos de cálculos, de regresiones, requiere una gran cantidad de cómputo que posiblemente la CPU que ustedes tienen en sus PCs no tenga la capacidad para soportar estas necesidades. También hablaremos un poco del software que se requiere. Entonces, ahí tenemos una combinación interesante. Por un lado, cuál es el hardware que necesitamos. Por otro lado, cuál es el software, ¿sí? Y de esa manera podemos combinar estos dos requisitos para tener una solución que sea eficiente y efectiva. Algunas normas, el siguiente tema es algunas normas donde podamos aplicar el tema de Deep Learning, el tema de Machine Learning. Seguiremos con establecer esa posible relación entre, que es el objetivo principal de esta reunión, de esta charla, es cómo podemos integrar estos dos mundos, el de la ciberseguridad, que ya hace muchos años venimos trabajando con diferentes normas como la ISO 27001 y la norma PCI, y estos retos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con el aprendizaje profundo, con el aprendizaje automático. Finalmente, como para tratar de aterrizar mejor los conceptos que hemos desarrollado, que vamos a desarrollar en esta conversación, yo les mostraré un ejemplo de un código que intenta realizar una regresión lineal y también una regresión logística. Finalmente haremos unos comentarios con relación a todo lo expuesto y digamos que ese es el temario, la agenda de trabajo para el día de hoy. ¿De acuerdo? Listo. Introducción. ¿Aló? ¿Aló, me escuchas? Sí.
Ahí te escuchamos, Rodrigo, y puedes continuar. Ok, gracias. Bueno, para empezar, trataremos con algunas definiciones. Aquí tenemos la parte, digamos, lo que cubre todo el espectro. Se denomina inteligencia artificial. Luego tendríamos machine learning, que lo podemos traducir como aprendizaje automático. Digamos, es un subconjunto de la inteligencia artificial como tal, el deep learning, aprendizaje profundo, ¿sí? Y dentro de este aprendizaje profundo encontramos las redes neuronales, digamos que es una técnica que permite implementar estos algoritmos, ¿de acuerdo? Las definiciones. Inteligencia artificial es una disciplina científica, esta es una definición de la RAE, que se ocupa de crear programas que ejecutan operaciones comparables a las que podría realizar la mente de nosotros, la mente humana, ¿sí? Entonces, es una forma de entenderlo. Y pues ahí una pregunta que todos nos haremos es, bueno, ¿pueden las máquinas llegar a pensar como nosotros? Y precisamente lo que intenta hacer esta área del conocimiento es implementar, ¿sí? En sistemas de procesamiento técnicas que el ser humano en su cerebro de alguna manera ha venido ejecutando desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Digamos que ese es el área principal, el gran campo de inteligencia artificial. Obviamente que nosotros en esta reunión nos vamos a concentrar en unos aspectos mucho más específicos, como el aprendizaje automático, ¿sí? Que es la forma de que se puedan, que una máquina pueda ejecutar ciertas actividades sin necesidad de que nosotros le hayamos dado esas instrucciones de manera específica, ¿sí? Es decir, que la máquina pueda aprender, ya sea en su relación con el entorno o a través de unos algoritmos, que es los que vamos a discutir más adelante, ¿sí? En aprendizaje profundo o deep learning, ¿qué tenemos? Ya es una tecnología mucho más concreta, donde tenemos diferentes niveles, diferentes capas, donde cada una de estas capas va a ejecutar una función que se va realizando de acuerdo a un algoritmo, ¿sí? Entonces, esa es la definición que tenemos o con la que contamos para entender lo que es el aprendizaje en profundidad. Y finalmente tenemos lo que sería una red neuronal que pues viene precisamente de lo que todos nosotros tenemos en el cerebro, que son las neuronas. Entonces, ¿cómo podemos diseñar un sistema de procesamiento que de alguna manera tenga una similitud con las actividades, con la forma en que los seres humanos aprendemos? ¿Cómo aprendemos los seres humanos? A través del entrenamiento, pues yendo al colegio, a la universidad, etcétera. Entonces, las redes neuronales ya es, digamos, una tecnología muy específica, ¿sí? Donde se manejan unos conceptos como las entradas, las salidas y las capas que, digamos, están escondidas entre esa entrada, entre esas entradas y entre esa salida, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos claro estos conceptos para que más adelante se facilite el proceso de comprensión de algunos conceptos relacionados con estos temas que vamos a tratar. Entonces, resumiendo, nos vamos a concentrar principalmente en lo que es el aprendizaje profundo, ¿cierto? Y las redes neuronales, ¿de acuerdo? Y también vamos a hacer otras aclaraciones en lo que es aprendizaje supervisado, lo que nos lleva a algoritmos de clasificación, y aprendizaje supervisado que nos lleva a algoritmos de regresión. Ya veremos que estos algoritmos de clasificación nos permiten decir si algo si una categoría es verdadera o falsa. Un ejemplo aplicado a la ciberseguridad sería decidir si un correo electrónico que nos llega
¿es un correo spam o no lo es? Ese ejemplo estaría dentro de la categoría de clasificación. Y la regresión uno tiene valores discretos, es la clasificación, y la regresión tiene valores continuos y está asociado a tratar de inferir una línea recta cuando tenemos una serie de observaciones. Por ejemplo, predecir cuánto va a crecer el Producto Interno colombiano este año, teniendo en cuenta los últimos 30 años. Cuánto va a ser el valor de las acciones de Amazon dentro de 3 meses, teniendo todo el histórico, ¿sí? Entonces, esos son problemas de regresión y definir si un correo electrónico o un archivo tiene virus o no tiene virus, ese sería un problema de clasificación. En ambos casos, el aprendizaje sería supervisado porque estamos entrenando con los parámetros y su respectiva clasificación. O sea, el entrenamiento lo hacemos con correos electrónicos que sabemos que son spam y además en una columna le decimos este correo es un spam o no es un spam. En esa medida, el aprendizaje es supervisado porque los datos que le estamos suministrando a la máquina para el entrenamiento tienen un label, tienen un sello que dicen si pertenecen o no a una categoría o a otra categoría. ¿De acuerdo? Como les decía, estas tecnologías basadas en redes neuronales pues tienen su origen o inclusive pues todo el tema de inteligencia artificial pues digamos que lo que incitó esto es la forma como funciona el cerebro humano, y el cerebro humano está compuesto de neuronas que tienen a su vez unas dendritas, un axón, unos terminales, y tienen unos procesos en que las señales entran por este lado y salen por este lado. O sea, tenemos claramente un proceso de entrada y salida y un proceso de detección, de valoración de esas entradas. Entonces, si las entradas tienen ciertas condiciones, es probable que entonces la salida pase de un estado bajo a un estado alto, ¿sí? O al revés, pase de un estado alto a un estado bajo, ¿sí? Entonces, digamos que es el mecanismo básico en que funcionan estas células, ¿de acuerdo? Tienen unas entradas por este lado y una salida. Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de crear es un modelo, ¿sí? Matemático, y luego lo vamos a implementar en un hardware de tal manera que tengamos aquí el modelo de nuestra neurona con sus entradas, ¿sí? Y con sus respectivas salidas. Y esta salida podría ser una salida que tenga dos estados, un estado bajo y un estado alto. Y para eso utilizaremos una función matemática, ya la veremos, que nos permite tomar la sumatoria de estas entradas y de acuerdo a esa sumatoria definir si la salida se activa o si la salida no se activa, ¿sí? Entonces, resumiendo, nos basamos en este concepto de la biología y lo vamos a tratar de llevar a las máquinas de procesamiento, a los microprocesadores, de tal manera que, como lo explicitábamos en la definición de inteligencia artificial, las máquinas de alguna manera simulen la forma en que el ser humano interactúa con su ambiente, ¿sí? La forma en que nosotros, los seres humanos, pensamos, la forma como los seres humanos reaccionamos, la forma en que nosotros, los seres humanos, tomamos decisiones. Eso es lo que vamos a tratar de simular, de implementar a través del uso de la tecnología. ¿De cuál tecnología? De la tecnología que subyace a los computadores, a los dispositivos electrónicos, es decir, a través del uso de microprocesadores, a través del uso de CPUs, a través del uso de nuevas tecnologías de procesamiento, que ya no solamente son las tradicionales como las que tenemos en nuestro celular o nuestro computador, sino que son tecnologías quizás mucho más sofisticadas
y también mucho más rápida, porque como les decía, gran parte de los temas relacionados con aprendizaje automático y aprendizaje profundo requieren, para que tenga sentido realmente intentar hacer un sistema inteligente, vamos a requerir de mucha información, muchísima información, millones de datos, ¿sí? Ustedes imagínense un carro que tenga un sistema para conducirse solo, la gran cantidad de información que va a recibir por segundo de imágenes que tiene que convertir a unos y ceros. Entonces, en estos procesos vamos a trabajar con una gran cantidad de información. Y desafortunadamente, los procesadores que tenemos, como ustedes saben, la ley de Moore ya está llegando a sus límites, de tal manera que para poder subir la frecuencia, hoy en día estamos alrededor de unos 3 GHz en los procesadores normales, y ese prácticamente es un límite. Ustedes van a ver, más adelante les muestro una fotografía, cómo cada vez los procesadores integran miles, millones de transistores, y como se requiere procesar esto más rápido, pues el calor que se genera es muchísimo. Entonces ustedes van a ver que este tipo de dispositivos tienen unos disipadores inmensos. De hecho, por ejemplo, los procesadores que tiene Google, los Tensor Processing Unit, requieren un refrigeramiento especial, porque la cantidad de operaciones que realizan por segundo es altísima, y pues como estamos realmente trabajando ya en un límite de las capacidades de las tecnologías de estado sólido, el calor que se está generando por tanto procesamiento que se requiere, como ya les decía, para estos temas de aprendizaje automático, pues son inmensas cantidades de procesamiento. ¿De acuerdo? Listo. De tal manera que aquí tenemos nuestro modelo. Tiene sus entradas, ¿sí? Tiene lo que se llama los hidden layers, o pues yo lo he traducido como niveles ocultos, y tiene las salidas, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, alguien escribe el número 7, lo escribe así. Entonces, se realiza el procesamiento internamente, y al final la salida que corresponde al número 7 es la que se va a iluminar. Es decir, estas celdas, estas neuronas, ¿cierto? Van a ir a través de un proceso de entrenamiento, aprendiendo a identificar cuando un símbolo, independiente de cómo yo lo escriba, ¿sí? Lo va a poder identificar, va a ir aprendiendo a identificarlo, de tal manera que una vez realizado este entrenamiento, recuerde que este entrenamiento puede tomar semanas o meses, ¿sí? Una vez estas neuronas están entrenadas, digamos, con una probabilidad muy alta, cuando ustedes ingresen un símbolo que para nosotros es muy fácil distinguir que se parece a un 7, pero para una máquina no. Entonces, con una probabilidad muy alta, él va a identificar, ok, esos bits, esos unos y ceros, esos píxeles que corresponden a una imagen, pues efectivamente corresponden al número 7. O pues también podría ser que tenemos aquí el número 8, y esta celda de acá, cuando se activa, corresponde al número 8. O sea, cuando se activa esta celda es que hay un número 7 a la entrada, y cuando se activa esta celda es que tenemos un número 8 a la entrada. Entonces, digamos que tenemos el modelo. Ahora, ¿qué requerimos? Pues unos algoritmos de tal manera que nosotros podamos ir entrenando esta red. Entonces, lo interesante de estas redes es que ellas se van entrenando de la entrada a la salida, lo que se llama el forward propagation, pero también hay una realimentación, un entrenamiento en sentido inverso que se llama backward propagation. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa es la forma en que la red se va entrenando para que luego pueda hacer las inferencias correctas. Entonces aquí tendríamos dos procesos bien interesantes de distinguir en este momento, que es el entrenamiento y la inferencia, training and inference.
El entrenamiento requiere mucha capacidad de procesamiento, muchísima, digámoslo así. Un entrenamiento típico puede estar del orden de una semana, 2 semanas o quizás hasta un mes, dependiendo del caso que tratemos de resolver. Y la salida, o la inferencia, perdón, ya no requiere tanta capacidad de procesamiento. ¿Eso qué implica? Que la inferencia la podemos hacer en nuestros dispositivos, digámoslo así, de borde. Ejemplo, un celular, un carro, etcétera. ¿Sí? La inferencia la podemos hacer en la frontera, en el edge, digámoslo así. Pero el training sí lo tendríamos que hacer en máquinas poderosísimas. ¿De acuerdo? Entonces, realizamos el training en una máquina poderosa. Cuando el training o el entrenamiento esté finalizado, cogemos ese código, lo pasamos a un dispositivo móvil o un dispositivo IoT o un dispositivo de manejo de autos, etcétera, y ya la inferencia no requiere esas capacidades de procesamiento que se requieren durante el proceso de entrenamiento. Es importante tener esto en cuenta para si algún día ustedes deciden emprender un proyecto de este estilo. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos. Cada una de las conexiones entre, digámoslo así, entre una neurona y otra va a tener un peso. Entonces, aquí le decimos, esta conexión tiene un peso de W1, esta conexión pesa W3, W2, esta W3, W4, y así sucesivamente. Y tenemos aquí las entradas, en este caso solo 2 entradas. Y aquí tenemos los nodos que están en lo que llamábamos los hidden layers, o sea, las capas escondidas o niveles ocultos. Y aquí ustedes ven que yo he colocado un signo de sumatoria. Es decir, que en esta celda de aquí vamos a realizar la sumatoria de lo que llega de X1 multiplicado por W1 y lo que llega de X2 multiplicado por W4. La suma, digamos, de esto con esto, la vamos a almacenar aquí en esta celda, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, y eso mismo lo vamos a hacer en esta, y eso mismo lo vamos a hacer en esta celda de acá. Y lo mismo lo vamos a hacer aquí, y lo mismo lo vamos a hacer aquí. Pero, digamos que ese es un ejemplo muy sencillo. En un caso real, perdón, probablemente estamos hablando que a la entrada de X1 a X2 pueden haber 700, 800 o 1000 entradas, o sea, sería de X1 a X1000, ¿sí? Y estos niveles escondidos, aquí yo he pintado solamente uno, podrían ser 2, 3 o 4, y cada uno podría tener una longitud de 1000, 2000, 5000, 10000, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, en un ejemplo o en un caso de la vida real, pues esta red no sería tan sencilla como la que yo les he dibujado acá. Y por esa razón, como estos cálculos, la gran cantidad de estos cálculos, fíjense que aquí se hace el mismo cálculo que se hace aquí, solo que con parámetros diferentes, pero se están haciendo, si ustedes se dan cuenta, en paralelo. De tal manera que requerimos que tengamos esa capacidad de procesamiento paralelo para poder realizar todas estas sumatorias o multiplicaciones. Si analizamos con más detenimiento, ustedes van a ver o se puede mostrar que estas operaciones se pueden reducir a unas operaciones matemáticas que se denominan aplicaciones con matrices, ¿sí? O sea, todos estos cálculos se pueden poner en matrices. Entonces, en la vida real estaríamos hablando aquí de una matriz de 1000 por 1000, un ejemplo, multiplicada por otra matriz de, no sé, 5000 por 5000 o 10000 por 10000.
¿sí? Para una sola iteración y van a ser muchísimas iteraciones. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta aquí la gran cantidad de recursos de procesamiento que requerimos, de tal manera que una sola CPU, como la conocemos en su sentido tradicional, no va a ser suficiente para poder hacer todos estos cálculos matemáticos, cálculos realmente que son matriciales, son cálculos matriciales que pertenecen al álgebra lineal. Ya veremos cómo Google utiliza una plataforma, unas librerías que se denominan TensorFlow. ¿Y por qué se denominan TensorFlow? El tensor es un concepto que es mucho más avanzado que el concepto de matriz. Entonces, la razón por la que estas librerías para aprendizaje automático, esta librería de Google para aprendizaje automático se llama TensorFlow, es porque aquí vamos a estar haciendo operaciones matemáticas y principalmente operaciones que tienen que ver con matrices. Y además de eso, estas operaciones las vamos a estar haciendo miles y millones de veces por segundo o por minuto. ¿De acuerdo? Porque estas operaciones, como ustedes pueden ver aquí, por la estructura de las redes neuronales o el modelo que nosotros planteamos de redes neuronales, tiene unas condiciones propias que son el paralelismo. Entonces, si queremos realmente hacer estos procesos de inferencia y de entrenamiento muy rápidos, vamos a requerir capacidades de procesamiento en paralelo. Eso quiere decir múltiples CPUs, pero más que CPUs, realmente hablaríamos de múltiples ALUs, o sea, Arithmetic Logic Unit, unidades lógicas aritméticas. Entonces, para implementar estas ALUs, aparece un concepto que es el concepto de GPUs, que ya veremos más adelante, que lo que diferencia una GPU de una CPU es que esta GPU tiene múltiples ALUs, mientras que una CPU tradicional tiene una, dos, tres o cuatro, o pues si el procesador tiene varios núcleos, pues tendrá más. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que ahí hemos definido algunas características principales de las redes neuronales. Segunda característica, aislamos una parte del modelo. Tenemos aquí X1, tenemos X2, los pesos de las conexiones y la sumatoria que ya les había mencionado, y un valor B que simplemente es como una especie de una constante que le agregamos a esa suma de las entradas para considerar algunos efectos adicionales. Una vez tengamos realizada esa operación, vamos a coger esos números, la sumatoria más el valor de B. Entonces aquí tendríamos X1, W1 más X2, W2 sumado con B. Ese valor lo vamos a meter o lo vamos a introducir a una función que se llama la función sigmoid. Y esa función va a realizar, como ustedes pueden ver, principalmente si la pusiéramos un poquito más extrema, ustedes verían que se podría decir que realmente tiene dos valores, uno bajo y uno alto, y aquí unos intermedios, pero eso se podría controlar dependiendo del coeficiente que le pongamos al valor de z. Entonces la función es 1 dividido 1 más e a la menos z, y esa función, si la dibujamos, nos produce esta función sigmoid. De tal manera que con esta función matemática sigmoid tenemos, digamos, algo que simula cuando una neurona se activa o cuando no se activa, dependiendo de qué, dependiendo de las entradas, ¿sí? Entonces, repito el procedimiento. Se toma la entrada X1, se multiplica por W1 y se lleva a un sumador. Se toma X2, se multiplica por W2, se lleva al sumador y a esa suma se las agrega una constante, en este caso un valor B, ¿sí? Una vez tenemos ese resultado,
tomamos ese resultado y le aplicamos la función sigmoid, como dice aquí, la función sigmoid, y esa función sigmoid, bueno, pudiera ser otra función, o pudiera ser otra función matemática, pero esta es una de las más utilizadas y por eso he hecho este ejemplo con esta función, pero puede ser otra, ¿de acuerdo? Y esta función de alguna manera simula lo que sería la activación o no activación de la neurona, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos en el proceso. Este sería entonces el resultado final. Le aplicamos la función sigmoid. ¿Cuál es la función sigmoid? Esa que aparece aquí. Si la dibujamos, es una función así. Entre 0 y a medida que va creciendo positivamente, tiende a ser 1 y a medida que tiende negativamente, tiende a ser 0. ¿De acuerdo? Y eso es por las características de la función exponencial que ustedes ven aquí, que está en el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, la salida Y sería igual al sigmoid de X1 por W1 más X2 por W2 más B. Y digamos que ahí tenemos la estructura, digamos una estructura de lo que sería una red neuronal. Ahora, bueno, cojan esto y multiplíquenlo por miles para que ya tengamos lo que sería una red neuronal. Pero en cada una de los nodos, en cada una de esos puntos de intersección, se va a realizar esta misma operación matemática, ¿de acuerdo? Y como les decía, esas operaciones se están haciendo en paralelo y por eso es que requerimos una gran cantidad de procesamiento, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente tema es, ¿podemos hacer o una regresión lineal o podemos hacer una regresión logística? La regresión lineal, tenemos una serie de puntos y debemos encontrar una línea recta que mejor refleje las características de esos puntos, de tal manera que en un futuro podamos hacer predicciones sobre valores que no tenemos. Si ya tenemos una recta, en este caso tenemos estos puntos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa en este punto? Este punto no tengo información, pero sí tengo una recta que acabo de descubrir y puedo predecir. Fíjense lo interesante. Puedo predecir, y aquí es donde aparecen los temas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Lo entrenamos con unos valores. Cuando el modelo está entrenado, genera una regresión lineal y esa regresión lineal me permite ¿qué? Me permite predecir, ¿de acuerdo? Y en el caso de la regresión logística, también tenemos unos puntos y lo que busca el modelo de regresión logística es clasificar, o sea, es un modelo de clasificación, de tal manera que cuando se genere la curva, unos puntos van a estar en 0 y otros puntos van a estar en 1. Y como yo les decía al inicio de la reunión, este tipo de modelos logísticos de regresión o también entendido como modelos de clasificación nos van a permitir, por ejemplo, en el área de la ciberseguridad, muy importante para nosotros, decir si un spam, es decir, si un correo electrónico es un spam o no es un spam, o decir si un archivo tiene virus o no tiene virus, o decir si este comportamiento es malicioso o no es malicioso. Entonces recuerden, el modelo de regresión lineal es continuo para encontrar un valor. Yo quiero saber cuántos enfermos de COVID-19 van a haber dentro de 3 meses. Utilizo un modelo de regresión lineal. ¿Con qué datos? Con los que ya tengo de todos los que se han enfermado anteriormente. ¿Y el modelo de regresión logística para qué sirve? Para generar clasificaciones, para generar categorías. Entonces, estos dos modelos pues es un subconjunto de muchísimos modelos que existen en todo este campo de aprendizaje automático. Yo he tomado estos dos, quizás porque son importantes y quizás son digamos, los que tendrían una aplicación mucho más fácil y también son un poco más fácil de entender de manera intuitiva.
¿De acuerdo? Entonces, recuerden esto, los dos modelos. El modelo de regresión lineal, que es continuo, datos continuos, y el modelo de regresión logística, ¿sí? El cual genera clasificaciones o genera categorías. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un modelo de regresión lineal. ¿De acuerdo? En estos modelos, ustedes ven aquí, las bolitas estas son los datos reales y la línea recta es lo que calcula el modelo, ¿sí? El algoritmo de aprendizaje automático. Y este valor que va entre esto y esto es lo que nosotros denominaríamos el error. Entonces, esta línea recta sale como consecuencia de ¿qué? De minimizar la sumatoria de todos los errores. Realmente es la sumatoria de todos esos errores, o sea, el valor real menos el valor propuesto menos el valor real, y todos esos datos se elevan al cuadrado, de tal manera que el error es una función cuadrática. Entonces, al ser una función cuadrática, como esta que aparece aquí, ¿dónde se minimiza esta función? Pues aquí abajo, ¿sí? ¿Y qué pasa en ese punto? Cuando la tangente, digamos, a la curva es 0. Entonces, estos modelos tratan de buscar, van descendiendo, van buscando, van iterando, hasta que llegan a ¿dónde? Aquí al punto mínimo. En ese punto mínimo, ahí tenemos el mínimo error. Y en ese momento, pues podemos dibujar la línea que tiene el error, perdón, que tiene el error más bajito, ¿sí? Ahí hemos encontrado, hemos realizado el proceso de regresión, el proceso de regresión lineal. Es decir, vamos disminuyendo, vamos minimizando ese error que también se podría asimilar a una función de costo. Ustedes pueden ver aquí cómo a través de los procesos de iteración el costo o el error va disminuyendo hasta un punto que nosotros delimitemos con anterioridad, y en ese momento decimos, listo, he entrenado mi modelo, ya lo puedo pasar a producción o ya lo puedo pasar a que empiece su proceso de inferencia. Recuerde que son esos dos procesos: el training o el entrenamiento e inferencia. El entrenamiento lo vamos a hacer en un servidor, probablemente en la nube, eso se puede hacer ya, y la inferencia la vamos a hacer en nuestro dispositivo móvil, en nuestro computador o en nuestro dispositivo de IoT en la casa, en nuestras casas. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros pudiéramos ver cómo funciona este proceso de ir disminuyendo el error, ustedes verían que todos los pesos, es decir, todos los W, como los ven aquí, pues están iterando, ¿sí? Tanto hacia adelante, que se conoce como forward propagation, como hacia atrás, de tal manera que los valores de W se van iterando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el error sea lo mínimo posible, cercano a 0. En ese momento consideramos que nuestra red ha sido entrenada o ha quedado entrenada. ¿De acuerdo? Como les decía y les he mencionado de manera reiterativa, este proceso requiere mucha capacidad de procesamiento, mucha capacidad de cómputo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos cómo sería si pudiésemos observar una red neuronal por dentro, ¿no? ¿Cómo se vería? En este caso llega el número 2, la red se va iluminando. Si pudiéramos ver eso en la realidad, se van iluminando diferentes sinapsis, diferentes conexiones, ¿de acuerdo? Hasta esta red, hasta que ella detecta que el número que entró, en este caso un 9, y se va a activar. Al final, a la salida, tenemos 10 neuronas, y dependiendo del número de entrada, se va a ir activando la que corresponde. Pero eso no lo va a hacer de un momento a otro. Para eso requerimos entrenarla mucho tiempo. ¿Y cómo la entrenamos? Con muchos datos. Y esos datos
esos datos están, digámoslo, tienen un label, un sello, una distinción, donde dice, mire, a estos datos, que son píxeles, porque ustedes ven que estamos aquí trabajando con imágenes, ese es un píxel, este tendría 28 por 28, lo cual da 784. Estos son los valores de entrada, X1 hasta XN, en este caso XN es 784. Y a la salida, esta red tiene 9, de 1 a 9 más el 0, tendría 10 nodos, ¿de acuerdo? Después del entrenamiento, que como les decía, puede tomar mucho tiempo, entonces ya la red estaría con la capacidad de realizar inferencias dependiendo de la entrada que le coloquemos, ¿de acuerdo? Listo. Hemos hablado de que en este tipo de redes requerimos una capacidad muy alta de procesamiento, entonces las CPUs, las que conocemos, las GPUs, que son las que tienen una cantidad muy grande de, como les mencioné, de ALUs, las TPUs, este es principalmente un invento de Google, que son procesadores también con ciertas tecnologías diseñados específicamente para qué, miren, para hacer cálculos matriciales, importantísimo eso. ¿Por qué cálculos matriciales? Porque estas redes neuronales, cuando tenemos la entrada con una capa intermedia, esas multiplicaciones que yo les mostré, W por X1, W1 por X2, W1 por X3, todas esas esas multiplicaciones se pueden realizar de una manera más compacta acudiendo al modelo matemático de matrices. Entonces, en últimas, todas esas operaciones matemáticas en realidad equivalen a multiplicaciones o a sumas con matrices. Entonces, podemos pensar en una TPU como un procesador diseñado específicamente ¿para qué? Para multiplicar matrices, ¿de acuerdo? Y los FPA, que es un sistemas lógicos que es un hardware que es programable. Entonces, con estas tecnologías, principalmente con estas tres, GPUs, TPUs y FPGA, con CPU no, principalmente con estas tres, es el hardware que vamos a utilizar en estos procesos de entrenamiento. Aquí les muestro ejemplos de TPUs. Miren por dentro, son sistemas lógicos diseñados como una especie de núcleos, pero son básicamente núcleos matemáticos. O sea, cada cuadrito de eso que muestro aquí es encargado de realizar operaciones aritméticas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, es el data center de Google de TPUs. ¿Sí? Entonces, ¿para qué existe este data center? Básicamente es una nube donde yo puedo contratar los servicios ¿de qué? Los servicios de entrenamiento. Entonces yo llamo a Google y le digo, mire, es que yo necesito, no sé, 50 TPUs durante un mes porque voy a realizar un entrenamiento o GPUs también. ¿Y cuánto vale eso? Entonces ellos le dicen, vale tanto y durante un mes ustedes van a utilizar en la nube parte de estos servicios de Google. ¿Para qué? Para entrenar su modelo. Cuando ya lo tengan entrenado, pues ya lo pueden bajar a un dispositivo de menos capacidades para realizar los procesos de inferencia. Este sería una típica tarjeta de TPU, ¿sí? Esta es la lógica que tiene por dentro. Resalto aquí, miren, dice la parte del chip que se encarga de la multiplicación de matrices, ¿de acuerdo? Listo. Otra tecnología que también se podría utilizar en inteligencia artificial son los FPGA, ¿sí? Que es una lógica programable en hardware, de tal manera que yo tengo un hardware y yo lo puedo programar como yo quiero. Entonces, en ese hardware puedo poner procesadores, ¿sí? Y puedo crear aquí el hardware, ¿para qué? Para procesar redes neuronales. O sea, yo lo programo, ¿sí? Y lo programo ¿para qué? Para que me haga operaciones de redes neuronales. Y esas operaciones, ¿qué característica tienen? Que tienen un alto nivel de paralelismo. Y como y además de eso son operaciones aritméticas. Entonces yo lo que voy a crear aquí en hardware es una serie de ALUs, como ya les había mencionado, una serie de unidades aritméticas lógicas
que se van a encargar de qué? Básicamente de procesar matrices. Matrices, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un ejemplo de lo que sería un FPGA. Aquí vemos una CPU, normalmente una CPU tiene 4, 8 unidades aritméticas lógicas, mientras que si ven una GPU, van a ver la cantidad de unidades aritméticas lógicas que tienen, de tal manera que las GPUs están diseñadas ¿para qué? Para procesar números, para procesar matrices, para multiplicar matrices, para procesar gráficas también, para juegos. ¿Queremos jugar? Pues también nos puede servir una GPU combinada con una CPU. La CPU hace una lógica, la lógica, digamos, sencilla, y ya cuando tenga la CPU tenga operaciones aritméticas, lo que hace es que la CPU le manda ese trabajo a la GPU. Cuando la GPU termina, le manda los resultados a la CPU y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de un dispositivo que tiene CPUs, GPUs. Este es el NVIDIA Jetson Nano. Tiene 128 núcleos aritméticos, 128. Como yo les decía, miren el disipador, bastante grande, porque se imaginan ustedes la cantidad de procesamiento que estamos haciendo aquí por segundo. ¿De acuerdo? Este es otro ejemplo de un dispositivo que también tiene CPUs, tiene GPUs y tiene NPUs. También nos serviría para hacer procesos de inteligencia artificial. Y en este ejemplo que les traigo, que realicé en el NVIDIA Jetson Nano, vemos, un segundito, vemos esta animación, ¿cierto? Donde este procesamiento no lo está haciendo una CPU, sino que lo están haciendo muchísimas GPUs. De otra manera sería imposible calcular pues el movimiento de cada una de estas bolitas. Entonces, fíjense, ¿dónde se utilizan las GPUs? En sistemas gráficos, en simulaciones, en juegos y en inteligencia artificial. Ahí es donde estamos usando la capacidad de procesamiento de las GPUs. Hemos hablado de hardware, hablemos un poquito de software. ¿Qué software tenemos hoy en día o qué software, qué herramientas, qué librerías, qué plataformas tenemos? Está la herramienta o la librería TensorFlow desarrollada por Google, la cual ustedes pueden utilizar si tienen una cuenta en Gmail. Simplemente hacen una búsqueda a la siguiente palabra, Colab, y ahí van a encontrar, digamos, un entorno de desarrollo totalmente gratis, Colab. Y si quieren le ponen aquí TensorFlow y van a encontrar un entorno de desarrollo. Yo ahorita les muestro el ejercicio que hice. También les vamos a hacer llegar un ejemplo de un código desarrollado en esta herramienta Colab, utilizando TensorFlow, utilizando otros algoritmos como Keras, Python también se utiliza mucho. Pandas para administrar datos. El Skylern también se utiliza para operaciones de aprendizaje automático. NumPy o NumPy, no sé cómo se dice, es una librería matemática para las matrices que la pueden importar en Python. Y TensorFlow, yo les decía, el nombre tensor es por matrices. Un tensor es digamos, es una característica, es una forma más general de lo que es una matriz. O sea, se puede extender a 4, 5, 6, n dimensiones. Keras es una librería también integrada, muy bien integrada con TensorFlow, de muy alto nivel. Es decir, ustedes fácilmente en 4 o 5 líneas de código ya implementan la estructura de su red neuronal. O sea, está a muy alto nivel. Entonces, normalmente se integra con TensorFlow. Lo mismo con Skylern. También fácilmente ustedes van a poder integrar, diseñar o construir su modelo de redes neuronales. Entonces, ¿cuáles son las normas que se verían beneficiadas de las tecnologías de inteligencia artificial? Por ejemplo, ISO 27001, ¿sí? ¿En qué partes? En los dominios de control de acceso, ¿cierto? En la parte de desarrollo de software, en la parte operativa, ¿sí? Digamos que esos son los campos
donde en gestión de incidentes también, ¿sí? Son los diferentes dominios donde en estas normas se podrían aplicar conceptos de inteligencia artificial. Lo mismo pasa con otras normas como PCI. A nivel del firewall también se podrían implementar tecnologías de inteligencia artificial. A nivel de los antivirus más inteligentes, a nivel de control de acceso, etcétera. Entonces, eso es lo que, digamos, nosotros queremos o hemos querido plantear en esta charla. Cómo utilizar estas tecnologías que aprenden por sí mismas. Acuérdense que ese es el concepto fundamental que subyace a la inteligencia artificial. Cómo crear máquinas que aprendan por sí mismas y eventualmente tomen decisiones. Si no queremos que tomen decisiones, podemos dejarle esas decisiones al analista de seguridad, ¿de acuerdo? Simplemente le damos la información, le mostramos unas gráficas, etcétera, y ya que los analistas, el oficial de seguridad tome la decisión, por ejemplo, de bloquear o no un enlace o de bloquear una cuenta que está teniendo actividades sospechosas, ¿de acuerdo? Entonces, ese es, digamos, el propósito o el objetivo que nosotros hemos querido plantear hoy. Las redes van a cambiar o están cambiando porque principalmente por el concepto de nube, ¿sí? Y por otro lado se está perdiendo el concepto del perímetro de la red y cada vez más aparece este tema que yo creo que para ustedes es familiar, que se llama el trabajo remoto, ¿sí? Entonces, las redes del futuro, o es decir, las redes de los próximos meses, ¿sí? Entonces, ¿qué van a tener? Van a estar en la nube, van a tener aplicaciones como G Suite, aplicaciones como Microsoft Teams, Zoom, la que estamos utilizando en el día de hoy, etcétera, SharePoint, pero van a estar en la nube. Entonces, ¿cómo vamos a controlar la seguridad? ¿Cómo sabemos que un hacker que está por aquí no se me está conectando a mi base de datos para robarme la información? ¿Cómo sabemos eso? Si todos estamos trabajando desde la casa y eventualmente podríamos viajar. Entonces, ahí es donde aparece este tema que estamos tratando hoy, el tema de aprendizaje automático. Entonces, podemos utilizar aquí unos dispositivos que estén monitoreando la nube de tal manera que cuando una actividad anómala se presente en la red, entiéndase por la red, la nube más el acceso remoto, pues se tome alguna decisión, ya sea de activar una regla del firewall o bloquear el correo electrónico, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos, digamos, de las posibles características de, en las diferentes características que se pueden, digamos, implementar. Aquí hay unos sistemas, por ejemplo, dice, un uso inusual de credenciales. ¿De dónde? De la dirección IP. ¿De qué país? De Estados Unidos. Entonces, digamos que este es el tipo de mensajes con el cual nosotros, con sistemas de inteligencia artificial, estaríamos dándole información al oficial de seguridad para que tome decisiones de bloqueo o de no bloquear. Entonces, aquí es donde aparecen estos procesos de aprendizaje automático, de tal manera que cada día más estos dispositivos van a ser más conscientes de posibles ataques que se puedan realizar sobre la red, ¿sí? Hoy en día se tiene claro de que muchas intrusiones a nuestras redes se están haciendo por correos electrónicos, a través de ingeniería social, ransomware, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado digamos, en este nuevo modelo de redes con la parte correspondiente al correo electrónico, que simplemente funciones como spam y no spam, pues no van a ser suficientes, sino que ahí es donde aparece una posibilidad de utilizar tecnologías de aprendizaje automático y aprendizaje en profundidad para poder detectar estas actividades sospechosas sobre una red que pues cada vez más está orientada hacia la nube y hacia el trabajo en casa o hacia el acceso remoto. ¿De acuerdo?
Entonces, este tipo de información gráfica le permitirá al oficial de seguridad ver cuando hay un fenómeno extraño, una anomalía en el tráfico, en una dirección IP, en el origen del paquete, en el contenido del correo electrónico, en el nombre del correo electrónico, en el asunto, en los destinatarios, en los que originan. Cuando podamos detectar una anomalía en alguno de esos campos que acabo de mencionar, pues lo podríamos ver gráficamente y en ese momento tomar las decisiones para bloquear o no una cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros esperaríamos. Y también, obviamente, énfasis en todo lo que es la parte de identificar el tráfico que va por la red. Aquí pienso yo, hay mucho trabajo por hacer en temas de inteligencia artificial, ¿sí? Cómo a partir de un entrenamiento sobre el tráfico de una red, ese dispositivo que ya hemos entrenado puede tomar decisiones sobre si un cierto comportamiento de los paquetes que viajan por la red, dependiendo si es un ISMP o un TLS o UDP, entonces él pueda decir, miren, yo identifico que esta sesión corresponde a un ataque, a una intrusión de la red. Entonces, digamos que aquí hay posibilidades de diseñar sistemas de inteligencia artificial para que con base en el tráfico que va por la red, nosotros podamos identificar si hay un ataque en curso y poderlo detener antes de que realice algún mal. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Digamos, los hackers atacan la red y después de 5 meses, 7 meses, 8 meses, nos damos cuenta que la red ha estado siendo atacada, no que la atacaron, sino ha estado siendo atacada durante 8 meses y nos venimos a dar cuenta esos 8 meses después. Entonces aquí lo que queremos tener es alertas tempranas con el fin de evitar que los ataques tengan éxito. Digamos que ese es el gran objetivo y eso lo podríamos utilizar o lo podríamos implementar con sistemas de inteligencia artificial. Ya para terminar, aquí un ejemplo que les vamos a hacer llegar digamos, en la memoria del evento. Este es un código que está realizado en el Colab de TensorFlow. ¿Qué es lo que hago aquí? Importo la librería NumPy, que tiene el manejo de matrices, importo la librería Matplotlib, que sirve para hacer gráficas, ¿sí? Y defino la función sigmoid, ¿de acuerdo? Luego, dibujo la función sigmoid, ustedes ya la conocen, ¿sí? Simplemente le doy unos valores de entrada y aquí la dibujo. Ok, en el siguiente ejemplo, tengo unos datos, este es un dato, otro dato y así sucesivamente, ¿sí? Le aplico una función de regresión lineal y ustedes pueden ver aquí que él me ha calculado la recta que minimiza el error de los diferentes puntos. Este sería un ejemplo de regresión lineal como les expliqué al principio. Estoy usando aquí la función, una función especial para predecir de dónde saqué esta función. De aquí sale y tengo otro ejemplo. Todo esto es importado de la librería sklearn, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo donde tengo unos datos que de alguna manera, en teoría, porque pues tengo los datos, no he llegado todavía a ninguna conclusión. Parecen que pertenecen a dos categorías, categoría 1 y categoría 2. Cuando yo hago el proceso de regresión logística, miren lo que hago aquí. From Sklearn Linear Model, importo. ¿Qué importo? La Logistic Regression, ¿de acuerdo? Y luego calculo el valor de YPredict, o sea, los resultados, y los pongo aquí en este arreglo. Y luego procedo a graficar, digamos, la predicción. Entonces, fíjense que ya el sistema me ha calculado la predicción. De tal manera que ya tengo una curva y si en un futuro me llega un dato que, por ejemplo, está aquí,
pues si yo extiendo la curva de predicción, me va a decir pertenece a esta categoría. Y si el dato está, por ejemplo, acá 2.5, que no lo he que no, nunca lo he observado, pues me va a decir que pertenece a esta categoría. Como pueden ver, con muy pocas líneas de código, yo puedo implementar un sistema de aprendizaje automático. En la vida real, ¿cómo sería? Pues obviamente en la vida real no van a ser 3, 5 y 9, aquí tengo 9 datos. No, en la vida real van a ser 10 millones de datos, 100 millones de datos que vamos a tener que procesar y eso va a tomar bastante tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que eso es los temas que quería exponer con ustedes, obviamente en muy poco tiempo, pero quería mostrarles los beneficios que puede tener la inteligencia artificial o más específicamente hablando los temas de Machine Learning y Deep Learning, es decir, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, qué posibles aplicaciones pudiese uno esperar a futuro que nos ayuden a qué? A proteger la información que nosotros tenemos ya sea en nuestro data center o que tenemos eventualmente en la nube. Entonces, digamos que ese es el tema que quería hoy discutir con ustedes, cómo Muchas gracias, utilizar, Rodrigo. cómo utilizar estas tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la seguridad de la información. ¿De Nos acuerdo? llevaste por un recorrido como por las profundidades de la tecnología y todo esto que hay en los sistemas informáticos que hoy por hoy se están utilizando tanto, por supuesto. Sí. Pero quisiéramos saber si hay preguntas por parte de las personas. Quisiéramos saber si alguien tiene alguna inquietud, puede hacerla en este momento. Recuerde, pueden escribirla ahí abajo, que el ingeniero Rodrigo, pues por supuesto, la va a responder, pero lo que hiciste, Rodrigo, fue llevarnos a, digamos, al corazón de lo que de cómo sirve todo esto de la inteligencia artificial que a veces está dejando para nosotros, cómo se convierte o cómo ustedes los ingenieros lo convierten en realidad y para que finalmente esto sirva al propósito de la protección de la información dentro de la organización, que es lo que vamos a Exactamente, ahorita, exactamente. ahorita ver a continuación en la siguiente presentación, pero básicamente nos mostraste cómo, inclusive desde el mismo funcionamiento del cerebro humano, y cómo funciona también el tema del aprendizaje, todo esto de las redes neuronales, cómo funcionan todos estos CPUs, etcétera, y cómo van resolviendo, aprendiendo y resolviendo los problemas de seguridad que tantas veces se están presentando hoy por hoy en las organizaciones. Correcto, Bien. así es. Y tengan en cuenta también que por otro lado los atacantes, los hackers, pues también tienen esta información. O sea que uno podría esperar en un futuro ataques cada vez más sofisticados, porque nadie va a poder limitar a los atacantes o a los hackers que no utilicen estas herramientas para crear sus ataques. Entonces también por ese lado tenemos una herramienta, como lo menciona René, que nos va a ayudar a detener algunos ataques, pero también tengan en cuenta que los atacantes, que los hackers, que los malos también van a tener estas herramientas y probablemente a futuro nos veremos expuestos a ataques mucho más difíciles de detectar y de detener. Exacto. Aquí hay alguien, señor Edgardo Fabián Muñoz de León, que dice, con relación a Google, él dice Arduino como está en inteligencia artificial. No sé si escribió correctamente el término Arduino. O Pues sea, sí, no, excelente, muy buena pregunta. ¿Cómo es el nombre de la persona para Edgardo saludarlo? Fabián Muñoz. Edgardo, muchísimas gracias por esa pregunta. Como yo les expliqué, hay una parte de la inteligencia artificial o del aprendizaje automático que se hace en la nube, que es la parte de entrenamiento. Pero la parte de diferencia la vamos a hacer en la frontera, lo que se denomina en inglés el edge, ¿de acuerdo? Entonces, dispositivos como Arduino no servirían para el entrenamiento, pero sí servirían para la toma de decisiones. Obviamente, hay muchas categorías dispositivos tipo Arduino. El más básico que yo conozco, que es el 1 y bueno, el Mega y todos esos, estamos hablando de procesadores de 8 bits, microcontroladores para ser exacto, y frecuencias de operación de 16 megahertz.
Entonces, ese tipo de Arduinos probablemente sea muy, digamos, muy pequeño, muy lento para algunos tipos de inferencia. Entonces, pues mi recomendación final sería, sí, la tecnología Arduino, obviamente se le puede montar inteligencia artificial, pero ten en cuenta que tenga una mayor frecuencia y que el procesamiento no sea de 8 bits, sino eventualmente de 32 bits. Y hoy en día ya existen muchos dispositivos Arduino compatible que ya operan a 200, 300 megahertz y que vienen en versiones de 32 bits, en los cuales obviamente sí puedes instalar una versión, una librería de inteligencia artificial. Google pues obviamente se adelantó a tu pregunta y ellos han creado una librería se basa en TensorFlow, que se llama TensorFlow Lite. O sea, es una versión más light de TensorFlow y esa la podrías montar en un microcontrolador. Excelente, de acuerdo. Hay otra persona, Edui Cataño, que pregunta lo siguiente, ingeniero. Muy buenas tardes, excelente ilustración. Mi pregunta, ¿la aplicación Colab es muy similar a lo que se trabaja en EI? Y sería interesante seguir teniendo estas charlas. Pero la pregunta como tal es, ¿la aplicación Colab es muy similar a lo que se trabaja en EI? Ok, Colab es un entorno de desarrollo, ¿sí? Es un entorno de desarrollo auspiciado por Google. Con que tengas una cuenta de Gmail, puedes utilizar este entorno de desarrollo. Lo puedes utilizar para investigaciones científicas, investigaciones estadísticas o proyectos de inteligencia artificial. Entonces, en este entorno de desarrollo de Colab, que simplemente, como te digo, solo necesitas una cuenta en Gmail, buscas en Google Colab y ya te lleva al sitio y ya tienes tu entorno de desarrollo y puedes crear los programas como este que yo les mostré aquí de regresión lineal y regresión logística. Entonces, Colab es ese entorno de desarrollo inventado por Google precisamente para que te apoye y te facilite los procesos de creación de modelos de inteligencia artificial. Y obviamente, y Google también te ofrece el servicio en la nube de entrenamiento, de tal manera que tú desde tu casa generas tu modelo, lo entrenas en la nube, pues puede ser con Google o con IBM o cualquier empresa que tenga estos, o con Microsoft, etcétera, que te presten estos servicios. Cuando ya tengas el modelo entrenado, pues lo descargas y lo instalas en el dispositivo que tú quieras que tome decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente Colab, un entorno de desarrollo creado por Google. Cuando ya requieras de pronto una GPU, una CPU, una TPU, etcétera, eso ya hay servicios pagos que te permiten hacer el entrenamiento y tener a tu disposición un pool de servidores por 1 mes, 2 meses, 5 meses, el tiempo que se demore el entrenamiento de la red que tú has diseñado. ¿De acuerdo? Sí, a otra persona, Rolando Barrera, ingeniero, pregunta lo siguiente. Difícil de detener, no es lo mismo que parar. Por tanto, debemos esperar o asumir en que los hackers en algún momento van a penetrar nuestra seguridad. Sí, definitivamente sí. La seguridad, nunca podremos hablar de una red segura, ¿no? Podemos decir que estamos mejorando la seguridad. Entonces, corresponde la pregunta a mi última observación. Los hackers también están conociendo estas tecnologías y por eso decía que si no reaccionamos de manera mucho más proactiva, probablemente ellos van a utilizar estas herramientas tan poderosas de autoaprendizaje, ¿cierto? Las van a utilizar en contra nuestra. Y por eso, digamos, la razón de ser de esta reunión es para alertarlos a todos sobre que debemos conocer estas tecnologías porque probablemente en este momento ya existirán algunos ataques en curso en este instante que ya están aprovechando el tema el aprendizaje automático. Es decir, algo así como un virus que sea imposible o más bien casi imposible
detectar un malware que se aloje en nuestros servidores, en la nube o en nuestro PC y que difícilmente un antivirus o un firewall lo pueda detectar. Entonces, ahí vamos a necesitar nuevas tecnologías que nos defiendan, como usted dice, de estos ataques que cada vez serán más inteligentes. ¿De acuerdo? De la misma forma que avanza la tecnología para superar esos ataques, pues de la igual forma como pues es el comentario al final, ellos, los hackers, irán también evolucionando y aprendiendo esta información para vulnerarlo, ¿no? Exactamente. Te cuento que hay muchas más preguntas, pero pues por temas de tiempo creo que... Qué lástima. Pero ¿sabes qué podemos hacer, René? Las podemos tomar nota de las preguntas. Claro, ahí las tenemos. Y las respondemos, yo las voy respondiendo en el transcurso del fin de semana y la otra semana les enviamos el material del curso, ¿cierto? Con el código que yo desarrollé precisamente para explicar lo de regresión lineal y regresión logística y le anexamos las respuestas a las preguntas. Ahí están en el módulo tú lo ves en la parte inferior también de preguntas y respuestas, tú puedes entrar y responder a algunas de ellas mientras se va desarrollando la siguiente presentación. Correcto. Muchas gracias, Rodrigo, muy amable y pues por supuesto, en el transcurso de la siguiente semana vamos a hacer llegar esta presentación, esta grabación que es muy importante, pues ahí están los detalles de lo que nos habló Rodrigo acerca de la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Muy, muy valioso. Sino que por tiempo ya nos toca continuar con la presentación del software y solución seguridad de la información, que precisamente lo que hace es reunir todas las necesidades y todo el cumplimiento que debe hacer una compañía en su sistema de seguridad de la información, más allá de que esté certificada o no con la norma ISO 27001. Este software le permite precisamente administrar, controlar todos los activos y todos los riesgos que pueda haber en una organización de este tipo. Entonces, para esa presentación, la ingeniera Jenny González nos va a hacer este recorrido, entonces, por la presentación. Jenny González, pues, es ingeniera de sistemas, por supuesto, y ella, pues, conoce muy en detalle este software, esta herramienta. Entonces, ya la tenemos en línea, a Jenny González, para que, por favor, empiece a hacer la presentación. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo, y estamos en contacto entonces. Bueno, hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Gracias René por esa presentación. Bienvenido. Efectivamente, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por esta gran intervención que acaban de hacer. Es un tema supremamente importante que está cogiendo mucha fuerza en estos momentos de teletrabajo, de seguridad de la información. Y voy a compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. Quiero que me confirmen, por favor, si están visualizando mi pantalla. Ya ahí estamos viendo tu pantalla y creo que te escuchamos bien, ¿cierto? Por favor, levanten la mano para indicar que escuchamos bien a Jenny. Son tan amables porque yo la escucho bien, pero pues perfecto. Muchísimas gracias. Muchas personas están levantando la mano. Muchas gracias. Te escuchamos muy bien, te vemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por tiempo vamos a iniciar rápidamente. Y Solución es un software que fue desarrollado para poder administrar todos estos sistemas de gestión. Una parte muy técnica importante que acaban de mencionar es el tema de todo este tema de seguridad de la información, de los ataques que tenemos ahora con el tema nuevo de ciberseguridad, pero también hay un tema muy importante que es de organización. O sea, la organización de las compañías es una fuente importante en la cual necesitamos también apoyarnos por medio de plataformas tecnológicas para dar un buen resultado y poder saber en dónde podemos mejorar cada día. De esta manera, les voy a presentar iSolución. Es una plataforma que nos ayuda a organizar, a poder mantener un sistema de gestión, llámese de seguridad de la información, de riesgos, pero realmente es un software integral que vamos a poder monitorear todas esas acciones, esos indicadores, todo ese tema de documentación, de activos, de los riesgos, dónde están, cómo podemos mitigar esos riesgos con respecto a todas las, digamos, herramientas que utilizamos dentro de nuestra compañía. Entonces, vamos a dar inicio. iSolución, como les comento, es una plataforma 100% web
También se puede pues encontrar tanto en la nube, como la llamaban ahorita, pues la nube es nuestro gran auge, pero también en sitio, porque muchos clientes dicen, no, yo prefiero instalar y solucionar en mis servidores, también lo vamos a poder realizar. Solución trabaja por medio de tareas. Estas tareas se trabajan en forma de semaforización, entonces verde porque son todas las actividades que tenemos todavía pendientes por ejecutar, amarilla porque nos encontramos en un poco de tiempo para ejecutarlas y rojo porque están vencidas. ¿Qué tipo de tareas? Todas esas tareas de auditoría, de revisión de un riesgo, de análisis de un activo. Entonces vamos a poder controlar esas actividades que estamos programando del día a día. Entonces vamos a encontrar que soluciones modular y hay una parte fundamental que se llama, permítanme, yo bajo aquí este cursor y vamos a que se llama seguridad de la información. El módulo de seguridad de la información está desarrollado basados en la norma ISO 27000. Entonces, mientras va cargando nuestra herramienta, vamos a poder determinar que es un componente de todo un sistema de seguridad de la información, donde vamos a poder visualizar la madurez de la implementación, vamos a poder saber cómo vamos a planear, hacer, verificar, actuar, y de esta manera vamos a poder tener planes de trabajo en los cuales vamos a poder enfocarnos en los temas más específicos que necesitamos trabajar. Digamos, en nuestro demo podemos visualizar que el tema de recursos, el tema cultural, el tema de liderazgo del sistema, pues necesitamos trabajarlos un poco más. Entonces, esto me permite tener unos planes de trabajo más aterrizados para poder tener un trabajo más eficiente. ¿De dónde nace esta madurez del sistema? Entonces, iSolución lo que ayuda es que entrega una herramienta para poder gestionar ese cumplimiento del sistema de seguridad de la información. Aquí lo que vamos a encontrar es la norma, criterio por criterio, de una manera más fácil para trabajarla, de una manera más eficaz, donde el mismo software nos puede indicar cómo lo podemos cumplir cada criterio normativo, cómo lo podemos verificar y vamos a realizar una autoevaluación. Esta autoevaluación, aparte de cómo lo podemos verificar y cómo lo podemos cumplir, va a tener unos videos explicativos de apoyo. Estos videos explicativos son de personas expertas que conocen el tema, que nos van a poder ayudar a centralizar la idea. Y vamos a tener también unas herramientas de cumplimiento de unos criterios estándar. Este ejemplo nos puede decir que es un criterio que podemos crear un contexto estratégico, que podemos generar un plan de acción o de acuerdo a la presa podemos crear diferentes actividades o subir diferentes recursos. Esto me permite saber cómo voy con respecto a la implementación de un sistema, cuánto me hace falta aportar cumplimiento y yo puedo dar una calificación. Esta calificación yo puedo colocar de pronto porque algún criterio no me aplique para que no, digamos, este porcentaje no se vea alterado o sencillamente decir que voy en un 58% en este criterio y vamos a tener una forma de semaforización. Al guardar, me va a decir que esta operación yo la puedo emisión a una validación por otra persona que realmente es como si me estuviera en auditoría, validando que realmente que cada uno de esos criterios los equilibrar. De esa manera lo vamos a poder ir trabajando fácilmente. De esa manera, entonces vamos a visualizarlo en forma de semaforización y vamos a poder visualizar cuál fue la persona que revisó, ya aprobó cada criterio, cada trabajo que nosotros hemos realizado en nuestra matriz de cumplimiento. El módulo de seguridad de la información tiene algo que se llama la operación del día a día. Esta operación del día a día son todas esas actividades que tenemos que realizar, como el análisis de un riesgo, la matriz de requisitos legales, toda la administración de los activos, la administración SOA, y esto nos va a permitir realizarlo de una manera más ágil y eficaz. Si nosotros vamos a trabajar todo lo que es el inventario de activos, en la primera parte vamos a encontrar todo lo que es un inventario consulta, pero la parte de administración lo vamos a realizar por medio de unas tablas básicas donde vamos a parametrizar la herramienta de acuerdo a la línea de negocio.
Vamos a poder parametrizarlas, tener una calificación, si la información es pública, si la información está disponible, el valor del activo, la calificación del activo. Y esto me va a permitir hacer una identificación de una forma más rápida y más ágil. Cada vez que yo pase por una de las etapas, por ejemplo, de identificación, de análisis, y yo cierro cada una de esas etapas, él me va llevando a la siguiente fase. Entonces me permite trabajar de una manera más ordenada y teniendo una trazabilidad de la información. Entonces, una vez yo identifique el activo, entonces vamos a pasar a la siguiente fase que vamos a poder visualizar, que va a ser todo el análisis y toda la mitigación del control de ese activo para tenerlo de una forma más adecuada y ordenada. Entonces, en la gestión de activos, en la administración, vamos a encontrar la valoración y una vez finalice esa valoración, vamos a pasarla a la aprobación. Cuando ya esté aprobada este inventario de activos, pues ya nos va a quedar nuestra matriz, que ya la queda de una manera de consulta. Y vamos a poder enviar esta matriz o uno de los activos específicos, los puedo enviar a una nueva revisión, a una nueva versión del activo como tal, y iniciaríamos nuevamente nuestra fase de identificación. Entonces nos va a quedar una manera más organizada, más clara y consolidando absolutamente la información. Nuestro inventario va a ser una matriz en la cual vamos a poderla filtrar por proceso, por tipo de activo y vamos a poder descargar esta información a un archivo plano. Entonces vamos a poder encontrar una consolidación de todos nuestros activos. La herramienta lo que nos ayuda también es a trabajar en una forma descentralizada, que cada líder de proceso pueda administrar sus activos y el grupo pues encargado pueda supervisar que se esté haciendo de una manera adecuada. Vamos a encontrar la matriz de requisitos legales, también va a haber una parte de administración, pero también va a estar la parte de consulta, donde vamos a poder ver el tipo el requisito, el tipo de documento, la aplicabilidad, el objetivo, si realmente cuáles son los artículos en los cuales yo tengo que enfocarme, si tengo un cumplimiento, las evidencias de ese cumplimiento y qué acción yo voy a tomar para dar cumplimiento, bien sea una acción correctiva, una acción preventiva, una nota de mejora. Realmente el software trabaja de una manera centralizada integral con los diferentes módulos que son fundamentales, como es la organización de todo el tema documental, el tema de medición, auditoría y todo el tema de mejora. Vamos a encontrar la administración SOAT, donde vamos a encontrar esos controles, esas administraciones de esos controles. Vamos a tener toda la administración de la aplicabilidad, donde vamos a poder saber cuál es ese control que nosotros vamos a realizar, cuál es esa descripción, si el control va de acuerdo a un requisito, a una norma, a la organización. Vamos a poder tener versionamiento de estos controles, porque los controles también van a ir cambiando de acuerdo a cómo vamos madurando en nuestra compañía con nuestro sistema de gestión. Entonces, esto me permite trabajar de una manera más eficaz. Podemos enviar esta administración también a una revisión, a una aprobación y vamos a tener pues ya toda la matriz digamos que la matriz de la aplicabilidad de los controles, la matriz SOA. Entonces vamos a poder tener la justificación, el versionamiento, absolutamente toda la matriz. Vamos a encontrar otra herramienta muy importante dentro de disolución, digamos es un componente de nuestro módulo en el cual vamos a poder determinar absolutamente todos estos hallazgos de las evidencias que nosotros encontremos con respecto a todo lo que es la administración de incidentes. Entonces vamos a poder observar toda la trazabilidad de la descripción, el reporte, cuál ha sido el incidente, qué acción tomamos y tomamos un análisis de causa, absolutamente toda la trazabilidad. Entonces va a quedar mucho más fácil también tener un registro de estos incidentes de seguridad de la información, donde vamos a poder evidenciar absolutamente toda la trazabilidad perdón, de cada una de estas actividades. Entonces voy a dar clic para que podamos visualizar
va a tener toda la fecha de ocurrencia, lo que yo le comentaba, las lecciones aprendidas. Vamos a poder manejar todos los documentos anexos que de pronto tengamos como evidencia, todo un tratamiento donde siempre va a haber un responsable, una fecha de compromiso. Vamos a saber si de pronto generó algún costo adicional, si fue eficaz. El análisis de causas y solución maneja dos tipos de análisis de causa, espina de pescado, su porqués, el número de acciones. Entonces, si se dan cuenta, vamos a poder tener una trazabilidad absolutamente de toda la información que nosotros tenemos. Entonces, va a tener una manera más fácil, más ágil de poder revisar absolutamente todo lo que nos aplica para dar un cumplimiento de todo el tema de seguridad de la información. Un tema supremamente importante que también vamos a visualizar es el tema de riesgos, la administración de riesgos de seguridad de la información. Vamos a poder determinar igual una identificación del riesgo, un análisis, una valoración. Vamos en ese análisis poder controlar, saber qué controles vamos a necesitar para poder determinar absolutamente todo nuestro riesgo. Nosotros lo podemos identificar, a qué proceso, cuál fue la falla, el factor, y cada vez que yo cierro una etapa de una fase de disolución, él me va a llevar directamente a la siguiente etapa, que sería el análisis. Y de esta manera vamos a poder tener una calificación inminente de nuestro riesgo, unas causas, y vamos a poder determinar dentro de nuestra matriz de calificación un mapa de riesgos. Si mi matriz es 5x5, 3x3, de acuerdo a la coloración, ustedes pueden parametrizarlo. Si tengo 3 colores, 4 colores, de acuerdo como ustedes lo estén manejando, y de esta manera va quedando nuestra calificación del riesgo inherente muy fácil. Vamos a poder hacer el cierre de esta etapa, y de esta manera vamos a poder tener ya nuestra matriz completa con nuestra valoración, con nuestro control de riesgos, y vamos a poder tener absolutamente toda la trazabilidad de una forma más organizada, en la cual vamos a poder determinar qué acciones voy a poder tomar al respecto. Entonces vamos a tener nuestra matriz de acuerdo al proceso, al objetivo, a la probabilidad, todo el tema pues del riesgo inherente, del riesgo residual, y al final vamos a poder saber qué acciones nosotros tomamos, bien sea correctivas, preventivas. Los vamos a poder filtrar o vamos a poder descargar absolutamente la información. De esta forma, vamos a tener otro componente que es toda la administración GAP, que es todo ese análisis de nuestra matriz SOAT, donde vamos a poder visualizar las brechas de cumplimiento para saber qué acciones nosotros vamos a tomar. ¿Vale? De esta manera vamos a poder encontrar absolutamente toda la información de nuestro análisis para poder determinar por medio de una gráfica. Vamos a visualizarla en un segundo, que está procesando nuestro software, y vamos a poder complementar con nuestro informe, de acuerdo si lo ponemos en pie, barras. Entonces vamos a poder tomar una decisión en un tiempo real, porque esto me permite realizar una integración, alimentarlo en tiempo real y tomar una acción en tiempo real. Entonces vamos a tener también algo fundamental, todo el tema de documentación, el tema de medición, auditoría y mejora, que se integra con el módulo de seguridad de la información, dado que desde nuestro módulo de documentación vamos a poder tener toda la trazabilidad de la caracterización de nuestro proceso, nuestras guías, nuestros instructivos de una manera más organizada. No vamos a tener documentación obsoleta, absolutamente, porque el software me va a permitir controlar estos flujos de documentación, de quién los elabora, quién los revisa, quién los aprueba, y de esta manera vamos a tener unas herramientas fundamentales donde los listados maestros de documentos los estamos también trabajando en tiempo real. No vamos a manejar ningún tipo de documentación obsoleta. Los indicadores van a poder crear absolutamente todo tipo de indicadores que necesiten en su sistema de seguridad de la información. Van a poder crear
todos los tableros de control que sean necesarios para poder consolidar absolutamente toda la información que ustedes necesiten. Y de esta manera poder también lograr esa navegabilidad, lograr dar un cumplimiento más estratégico, específico a los resultados de mi implementación de mi sistema de seguridad de la información. Vamos a poder crear todo el tema de auditorías, vamos a poder monitorear ese sistema, aparte, pues, digamos, de todo la matriz de cumplimiento, vamos a poder tener también un programa de auditorías donde vamos a definir cada etapa, definición, lista de chequeo, informe, pero todo va a estar relacionado con respecto a todo el tema de seguridad de la información. No sé si de pronto tienen alguna duda puntual. Yo sé que el tiempo es limitado, entonces no sé si de pronto necesitan saber algún tema, alguna pregunta específica, algo puntual que quieran saber sobre el software. Pero fue un recorrido muy acertado, las funcionalidades claves del software y precisamente lo que hablaba Rodrigo acerca de cómo administrar todo el sistema de gestión y todos estos riesgos dentro de una compañía a través de una herramienta como Solución. Si tienen alguna inquietud, ya ha habido algunas preguntas, pero son de tipo, digamos, de cuánto cuesta, si es para diferentes usuarios, y yo los he ido respondiendo en el chat, pero si tienen alguna inquietud, alguna duda, por favor no duden en hacerla acerca del software y solución seguridad de la información. Es un software que además integra, por supuesto, ¿no? con todos los demás sistemas que otras organizaciones hay, porque otros clientes estaban preguntando que si se podía integrar con los y solución que ya tenían, y por supuesto que sí, es una herramienta que permite eso. Sí, es una herramienta que permite, y Solución es una herramienta modular, entonces permite que al adquirir este módulo de seguridad de la información va a tener muchas fortalezas y beneficios de pronto para los que ya son clientes, de poder integrar con lo que ya vienen trabajando y enfocarse pues claramente en unos temas más específicos como la administración de los activos, ya unos riesgos en cuanto a respecto al tema de seguridad de la información. Importante, nuestra matriz de riesgos va señalizado a qué activo depende, el tema de las incidencias, que también es algo supremamente importante dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a tener un componente supremamente importante que se llama el Data Connector, que también me permite recibir información de otros software o de otras aplicaciones, y esto me permite trabajarlo de una forma segura, ¿no? De lo que hablamos de seguridad, por medio del módulo de configuración y por medio de bitácoras, vamos a poder también tener esa trazabilidad de quién ingresó a la herramienta, quién está consultando, quién está descargando información, quién está copiando esa información. Entonces vamos a poder también tener esa información de primera mano. Sí, hay varias personas que están preguntando acerca de precio, entonces les estoy respondiendo. Básicamente, por favor, cuando termine el evento, se va a enviar una encuesta de satisfacción, que es muy importante que la respondan, y ahí, pues, por supuesto, podremos identificar la necesidad puntual, o Jenny podrá hacerlo para poder dar una respuesta, por ejemplo, a qué costo tiene el aplicativo, cómo se licencia, etcétera, y todo ese tipo de cosas. Entonces, por favor, muy importante que respondan la encuesta de satisfacción, porque es la manera también que pueden recibir las memorias de la conferencia anterior y, por supuesto, los detalles técnicos y la ficha técnica de Solución Seguridad de la Información, ISO 27001. Claro que sí, la idea es que nosotros también les garantizamos que su información va a estar consolidada en una sola aplicación. Esto me va a ayudar a poder mantener de una forma centralizada y controlada, ¿no? También para tener ese tema de seguridad de la información un poco más controlada dentro de una compañía. Perfecto, Jenny, muchísimas gracias. Yo creo que entonces, también por respetar el tiempo de las personas, ya son las 4:36. Muchas gracias, Jenny, por la presentación, muy completa, y como les decíamos, por favor, diligencien la encuesta de satisfacción que en este momento se les debe estar enviando, para que por favor podamos hacerles llegar las memorias. Es muy importante eso, que reciban las memorias de la primera presentación y la ficha técnica del software seguridad de la información y Solución Seguridad de la Información. Entonces, muchas gracias a ustedes, muy amables.
Y bueno, hasta la próxima ocasión. Ahorita pronto vamos a tener otras conferencias acerca de MIPG, también acerca de SARLAF, que es el modelo para evitar el terrorismo y la financiación del terrorismo, perdón. Vamos a tener otra serie de eventos ahorita en noviembre, entonces por favor estén pendientes para poder suscribirse de forma gratuita. Muchas gracias a todos, muy amables, una feliz resto de tarde y gracias por estar aquí en Campus de iSolución. Muy buenas tardes.